pisar estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobre... Muy bien, amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Estábamos viendo imágenes de Venezuela. Ayer Enrique Capriles, en una conferencia de prensa, dio un ultimátum al gobierno para que empiece el recuento de votos. Este 1 de mayo habrán dos movilizaciones, tanto de Nicolás Maduro como la convocada por Enrique Capriles. ¿Qué sucederá una vez que termine este ultimátum dado por la oposición? ¿Cómo estás, Farid? ¿Qué tal? Bueno, esto empezó mal desde el momento en que, digamos, el candidato electo, según el CNE, asume el cargo antes de que se haga el recuento, y donde se dice el recuento no es para alterar el resultado. Bueno, si es un recuento, pues uno no sabe de antemano qué va a hallar, claro, y por ende no tiene cómo prejuzgar si va a alterar o no el resultado. Entonces empezó mal y parece que lamentablemente se ha descarrilado en el proceso. Claro, porque ni siquiera se ha iniciado el proceso. O sea, si no se ha iniciado y tampoco se haría de la manera en que exigía Capriles, que era que se viera lo que él llama los cuadernos de votación, o sea, donde se registra el nombre, firma y huella dactilar del votante, para poder contrastar número de votos emitidos con número de votantes registrados, firmas y huellas, a ver si hay suplantaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, nosotros nos vamos con la noticia. En Venezuela, la oposición ha acusado al gobierno de emprender una campaña de intimidación a funcionarios públicos que no simpaticen con el presidente Nicolás Maduro. Incluso ha habido denuncias de revisión de perfiles de Facebook para despedir a los trabajadores. No acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante de voluntad popular de ese partido fascista, depende de eso, que renuncie. Porque si no renuncia, yo mismo lo voy a votar. Una vieja táctica de algunos seguidores del chavismo parece haber regresado a Venezuela. Como se puede observar en este video, el actual ministro de Vivienda, Ricardo Molina, usa una retórica que la oposición ha calificado como intimidante. Esa es la manera como aparentemente se ha empezado a amenazar en algunas instituciones estatales a quienes son críticos con el presidente Nicolás Maduro. Esta situación de persecución que hay sobre los trabajadores públicos, sobre los servidores públicos, todo lo que estamos viendo durante las últimas horas, todo con una razón además. No quieren que se conozca la verdad, no quieren que nuestro pueblo pueda ver una auditoría bien hecha para que el país y el mundo vea la realidad. Porque si no renuncia, yo mismo lo voy a votar. La supuesta ola de acusaciones de despidos con motivos políticos se produce después de violentas protestas. El oficialismo ha prometido que los culpables irán a la cárcel, entre ellos Enrique Capriles. ¿Quieren abrirme un juicio? ¿Cuál es la causa? Pedir que se abran las cajas, pedir que los venezolanos conozcan la transparencia de un proceso electoral, por mandar al país a tocar cacerola. Las amenazas de despido a funcionarios no es nueva. En 2005 el propio Hugo Chávez lamentó que se usaran las famosas listas negras para decidir quién consigue trabajo o no y ordenó erradicarlas del aparato estatal. Muy bien, ayer a las 7:30, entre 7:30 y 8 fue la declaración de Enrique Capriles. Sin embargo, esta declaración fue cortada en la televisión nacional de Venezuela, donde los venezolanos y televidentes no pudieron escuchar por completo la conferencia de prensa, y de inmediato también hubo cacerolazos. Esto estamos diciendo que podría iniciarse protestas más violentas. Yo creo que a la oposición no le conviene. En primer lugar, la oposición tiene que asumir parte de la responsabilidad por la violencia generada después de las elecciones, porque parte de ella fue durante manifestaciones de la oposición. Entonces, por un lado, eso hace que la propia oposición pierda legitimidad ante un sector del electorado. Pero en segundo lugar, si se trata de confrontaciones violentas, tienes a la otra mitad del país al frente, pero que cuenta en ese caso con las fuerzas represivas del Estado y las milicias bolivarianas. O sea, si van al choque, los opositores van a perder. Ese era el tipo de oposición que tenía el chavismo hasta que llega esta nueva generación de líderes. Creo que sería un grave error volver a ese pasado. Claro, pero ese enfrentamiento puede ser una realidad este 1 de mayo, fecha en la cual se ha convocado
prácticamente tanto el 50% de Venezuela como el resto. O sea, y por eso habría que ser particular. Bueno, el gobierno aparentemente no va a cambiar su retórica inflamada, pero por lo menos la oposición tendría que tener en claro que no le conviene la confrontación y tratar de controlar a sus propias huestes, dentro de las cuales hay termocéfalos que han provocado violencia, no todo, o sea, hay dudas sobre la violencia, por ejemplo, en los centros de diagnóstico integral. Aparentemente ahí ha habido incluso montajes fotográficos para hablar de casos de violencia que no se habrían producido. Pero hay 9 muertos, según el último recuento. Algunos de ellos son militantes del partido oficialista. Entonces, sí ha habido violencia por parte de la oposición. Esto no es un tema de blanco y negro, ¿no? Claro, pero en el tema de que, por ejemplo, ya Capriles no va a aceptar los resultados, eso ya es casi un hecho porque no se ha iniciado el recuento. Las próximas medidas podrían ser también, está pendiente la posibilidad de que lo puedan detener por las víctimas de días anteriores. Eso puede desencadenar, quieras o no, en violencia. Si detienen a Capriles, sí. Sí. Si detienen a Capriles, porque además no estaría él en la calle para tratar de poner orden entre sus huestes, ¿no? Sino que estarían estas movilizándose para intentar liberarlo. Creo que sería una gran torpeza de parte del gobierno hacer eso, ¿no? Y dado que UNASUR se había comprometido a hacer el acompañamiento de la investigación de los hechos de violencia, debería eventualmente pronunciarse también sobre esa posibilidad. Y en el caso, por ejemplo, de lo que está pasando con los perfiles de Facebook, que ahora están revisando qué pones o dejas de poner, qué fotografías, qué comentarios haces, y depende de eso que permanezcas o no en tu cargo. Bueno, es que hay antecedentes, ¿no? No solo es esta declaración del ministro de Vivienda, que además no la hace pública prácticamente, no está escondiendo la amenaza, sino que hay el antecedente de las llamadas listas Tascón. O sea, cuando se convoca el referéndum para revocar el mandato de Hugo Chávez, ese referéndum se convoca porque se junta un determinado número de firmas de ciudadanos, y esa lista Tascón, si mal no recuerdo, que era el nombre hasta donde recuerdo de un congresista oficialista, era la lista de los empleados públicos que habían firmado en favor del referéndum revocatorio del mandato de Chávez. Hubo labor de represalia en contra de los funcionarios públicos que firmaron esos planillones. Entonces, esto no es nuevo bajo el chavismo. Muy bien, y vamos a seguir con lo que está sucediendo en Venezuela. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, abrirá investigaciones al medio de comunicación Televen por la participación de niños y niñas en el programa nocturno Hay Corazón, que conduce Caterina Valentino, informó el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. La noticia no sería relevante si no fuera que Caterina Valentino sería la novia de Enrique Capriles. Ella ha expresado que no quiere creer que el gobierno le esté cobrando el apoyo que ella le ha dado abiertamente al principal opositor de Nicolás Maduro. Entre lágrimas y en una entrevista radial ha dicho: espero que el programa continúe y que tengamos el país democrático que nos merecemos. Lo peor que nos puede pasar es que nos cierren un micrófono. En cuanto a la posición de Capriles sobre esta situación, Valentino expresó que sabe todo lo que ha pasado y han sido mutuas las palabras de aliento. Bien, es el cierre del programa dado a conocer por Ernesto Villegas, el mismo ministro, aparece solo por el hecho de ser la novia o amiga de Enrique Capriles. Eso ya podría hablarse de persecución, ¿no? Pero digamos, o sea, si el problema es que utilizan niños, no en programas en cuyo contenido sea inadecuado para ellos, sino en horario que sería inadecuado para ellos, podrían haberles dicho: no usen niños en el programa, pero no cerrar el programa. Son jovencitos de pareja, no es niños, no es niños pequeños, es jóvenes entonces pero adolescentes. Pero habría que recordar que Maduro, 1 o 2 días después de las elecciones, conminó virtualmente con nombre propio a los medios a definirse, porque claro, en señal abierta hay medios privados como Televen y Venevisión, que básicamente han reducido al mínimo indispensable su cobertura política y han tratado de ser equilibrados para no meterse en problemas con el gobierno. De hecho, en el caso de Venevisión, el principal accionista, el dueño o cabeza del clan Cisneros, aparentemente tendría incluso una relación estrecha con el gobierno, pero no son canales abiertamente oficialistas tampoco. Entonces, tal vez el mensaje es también para el medio en el cual aparece el programa.
Claro, porque al final es un programa nada político que trata de, creo que es poder conseguir parejas entre adolescentes, un programa para adolescentes y al final, bueno, uno puede llegar a pensar mal al respecto. Bien, nos vamos ahora a Argentina. La Cámara Baja del Parlamento aprobó la reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Fernández. Sectores de la oposición protestaron por el proyecto de ley que, según el Ejecutivo, busca democratizar la justicia. Veamos. Dentro del Congreso o fuera de él. La protesta ante la reforma judicial se ha hecho sentir en Argentina. Tras una sesión maratónica de más de 20 horas de debate sin interrupción, la Cámara Baja le ha dado luz verde a un paquete de proyectos de ley que han sido cuestionados por colegios de abogados, asociaciones de magistrados y la oposición. La iniciativa del gobierno de Cristina Fernández presenta lo siguiente: busca ampliar de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa o remueve a los jueces en Argentina. Además, los nuevos integrantes serán elegidos por voto popular, lo que para la oposición abre la puerta a la politización de la justicia. Sin muchas ilusiones, es cierto, pero si llegan a aprobar hoy las leyes, estoy seguro que se van a modificar la relación de fuerzas en el Parlamento en el 2013 y vamos a derogar para volver a un sistema que garantice que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. La oposición ha puesto además en duda que la reforma judicial sea constitucional. Esta también incluye una regulación a las medidas cautelares que dejan en suspenso leyes aprobadas por el Parlamento. La crisis política y social que vive el Ejecutivo argentino en este momento parece haber puesto nervioso al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien interrumpió una entrevista con la cadena griega de noticias Sky TV. Fue por una insistente pregunta sobre la inflación en su país. Le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, perdón, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Metamicrófono está, más ley. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Minutos antes, Lorenzino había dicho que el acumulado anual de la inflación argentina es de 10,2% o algo por el estilo, pues parecía no tener muy claras las cifras. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. No sé esto si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. De esta manera fue como se excusó quien al parecer era la asesora de prensa del ministro de Economía argentino. Muy bien, vamos a comentar con lo que sucede en Argentina, pero primero con la pregunta sobre la inflación que prácticamente pues descolocó al ministro Lorenzino. ¿Qué te parece? Claro, lo que pasa es que la inflación oficial es de 10%, de un instituto que aparentemente está controlado por el gobierno central. Sin embargo, había instituciones privadas que hacían un cálculo paralelo. Probablemente no con todos los requisitos, porque no tenían los medios, pero en todo caso que trataba de tener un cálculo más realista. La prueba de que la inflación no es 10%, sino debe acercarse al 25% que alegan algunas entidades privadas, es el hecho que los sindicatos, incluidos sindicatos con dirigentes oficialistas al mando, cuando piden, alzas salariales, piden alzas salariales de aproximadamente 25%. O sea, según lo que ellos calculan es la verdadera inflación y no la inflación oficial. Y el gobierno además ha prohibido medir inflación de manera extraoficial. Y claro, el Fondo Monetario, que hace recomendaciones de política o hace proyecciones de crecimiento con base en cifras que deben ser confiables, ha dicho Argentina que como Estado miembro tiene que proveer información confiable, de otro modo sería sometido a sanciones. Por eso es que es tan espinoso el tema y no lo puedo responder. Bueno, pero peor ha quedado, ¿no? Porque claro, como todos los periodistas dejan encendido y él cree, o sea, todavía tiene el micrófono puesto y bueno, ya al final ha dado la vuelta al mundo por ese comentario. Pero el tema de la reforma judicial que se ha aprobado. La parte que hasta donde yo entiendo es controversial es el incremento de integrantes del Consejo de la Magistratura,
que es muy parecido al Consejo Nacional de la Magistratura que tenemos aquí. Es la entidad que nombra jueces y que destituye jueces. Y por ende tiene si hubiera una mayoría de una determinada orientación política en ese consejo, pues podrían empezar a copar el Poder Judicial.